El tiempo pasa y las relaciones de pareja se van transformando. Algunas se consolidan, se reafirman, pero otras desafortunadamente pues caen en la rutina, en el agotamiento y en los afanes normales del mundo moderno. Lo que sí debe quedar claro es que cada cosa tiene su espacio y su tiempo, y lo mismo ocurre con la actividad sexual. ¿Cómo saber si la frecuencia que estoy teniendo con mi pareja es la indicada o si debemos sacar un poquito más de tiempo? Ese es el tema que abordaremos hoy aquí en Sexualidad en Elementales. Me encanta de que estén con nosotros. Bienvenidos. Hoy hablaremos qué hacer, qué pasa sin tiempo para el sexo. Todos decidimos cuál es el tiempo que le vamos a dedicar al sueño, a la comida, a nuestro trabajo, y por supuesto también hay que dedicarle cuál es el tiempo que le vamos a dedicar al sexo, porque este no se puede quedar sin tiempo. Vamos a conocer a nuestras especialistas del día de hoy. Nos acompaña la doctora Luz Angélica Delgado. Doctora Delgado, bienvenida, un placer enorme que nos acompañe en el día de hoy. Gracias, Lady, mil gracias por esta invitación tan oportuna para todos en un tema tan importante. Mil gracias. Un tema fundamental. Les recuerdo que la doctora Delgado es psicóloga, docente universitaria, terapeuta clínica en atención en familias, pareja e individual, especialista en la intervención con familias, magíster en intervención social y autora del libro Cuando ellas deciden marcharse. Más adelante vamos a hablar qué pasa cuando ellas deciden marcharse. También nos acompaña Saray Román Domínguez. Saray, bienvenida. Ya eres de la casa, has estado aquí con nosotros. Un placer enorme que nos acompañes. Muchas gracias, Lady. Muchas gracias por este espacio y bueno, hablar del tiempo para el sexo. Por supuesto, les recuerdo que Saray es administradora de empresas, licenciada en lenguas modernas con especialización en psicología social y fundadora del proyecto En Educación en Sexualidad Consciente. Saray, hablando de esta sexualidad consciente, muchos diríamos de que, y ya lo hemos dicho aquí en Sexualidad en Elementales, que la sexualidad tiene sus particularidades para cada uno. ¿Por qué empiezan las parejas, las personas a decidir o a ser menos inconscientes de que no se pueden quedar sin tiempo para el sexo? Pues mira, eso viene desde varias aristas, ¿no? Desde aristas culturales, sociales, incluso neurobiológicas, porque realmente después de la etapa del enamoramiento, donde esta fuerza biológica natural llega y nos empata a través de la oxitocina y la dopamina y toda esta bioquímica que se hace a nivel de tu cuerpo, también va ligado a esas creencias y a los conceptos culturales de lo que debe o no debe ser. Entonces, es muy importante tener claro y también la autogestión del placer, porque todo empieza en casa y si tú no tienes tiempo para eso en tu vida, pues cuando tienes pareja va haciendo una cantidad de mellas, los patrones, el tiempo y toda esta desconexión con nuestro cuerpo y el tiempo para el placer. Doctora Delgado, de acuerdo a lo que dice Saray, lo que debe y no debe ser, ¿cuál debería ser ese estándar o promedio que uno diría, bueno, si esto le damos chulito 3 veces, 2 veces, ¿qué le dice su experiencia, doctora? Sí, mira, Lady, esa es una pregunta muy importante, sobre todo porque es lo que piensan casi todas las personas, es como la gran duda que tienen las personas alrededor del tema del sexo. Y en relación con eso, lo que tengo para decirles es que una de las cosas que más dificulta el contacto sexual, una de las cosas que más dificulta la plenitud en el sexo precisamente son los presupuestos sociales, el deber ser, ¿no? Entonces estoy supremamente preocupada porque mi amiga tiene 5 veces a la semana sexo y yo tengo 2 y entonces seguramente eso se va a acabar, seguramente aquí hay un divorcio, seguramente ya está con otra persona. No. Cuando tú me haces esa pregunta tan cerrada, mi respuesta no puede ser una respuesta precisa porque el encuentro sexual es un encuentro que depende de muchas variables, depende del ciclo vital de la pareja, depende de la disposición de la pareja, depende de muchas situaciones, entonces no podríamos decir que una pareja está bien si tiene 5 veces, o una pareja está mal si tiene 2 veces, porque eso depende de muchas otras variables. Cada pareja elige sus tiempos de acuerdo a sus necesidades, cada pareja elige sus tiempos de acuerdo a su historia personal, cada pareja elige sus tiempos de acuerdo a, digamos, cómo se vayan ajustando también en su propia dinámica, digamos, de relación, incluso familiar. Entonces, eso es importante. Saray, quería mencionar algo. Sí, que sí, como dice la doctora Angélica, hay muchos factores y también darse cuenta que siempre hay cambios.
Muchas veces somos resistentes a esos cambios y es súper importante educarse y estar siempre abiertos a que cualquier situación se puede ir cambiando, incluso el tiempo para dedicarle al sexo como tal, y que son habilidades que se aprenden, que hay una connotación natural como seres humanos biológicos, pero que hay muchos de esas aristas que se pueden ir aprendiendo con el tiempo. Doctora Delgado, ¿cómo puede ir uno aprendiendo eso con el tiempo y entendiendo lo que ustedes han mencionado y complementado? Y es que pues pasamos por diferentes etapas como individuos, pero también como pareja, porque hay un momento en el que hay ese momento de euforia, de enamoramiento, donde se supone que independiente de que cada una sea diferente, pues va a haber mucha más frecuencia de actividad sexual. Mira, eso va a depender, como te digo, de no solamente la relación de pareja, sino de las dinámicas individuales. Por ejemplo, un mito que hay es que cuando se establece una pareja es que al inicio el mito que hay es que todo el tiempo están en la cama, todo el tiempo tienen sexo, la pasan delicioso, es el mejor sexo. Entonces también este mito nos lleva a otro lado a entender, por ejemplo, o a escuchar que entonces en ese sentido el mejor sexo es cuando nos estamos conociendo, más cuando estamos novios, y cuando nos casamos decae el sexo. Digamos que es el mito social, y pienso que es un mito social porque aquí es donde vienen las gramáticas individuales, de acuerdo a mi historia personal, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a lo que ha sido mi educación, de acuerdo a lo que ha sido incluso la articulación de dos personas con una historia, es que nosotros lo establecemos. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que evidentemente comenzando una relación, como la condición, hay una condición de novedad, el sexo se vuelve intenso y es, digamos, especial y llama la atención, pero también tengo pacientes, por ejemplo, que personas ya adultas, que ya están en una etapa, digamos, del síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van, cuando dicen el mejor sexo es en este momento, porque yo no estoy amamantando, porque mis hijos ya están grandes, porque mis hijos ya se fueron, porque puedo con mi pareja experimentar nuevas cosas, ir a un club swinger. Es decir, no necesariamente alrededor de esto, creo que lo que más limita son estos presupuestos sociales, y lo que más limita es la idealización de que cuando estamos comenzando todo es furor. Entonces, siempre es una pregunta que me gusta mucho, Lady, porque no tiene nada que ver con el tiempo, tiene que ver con una serie de situaciones, de demandas y sobre todo de necesidades personales que se conjugan ya en una relación de pareja que va a establecer cuánto es la prudencia en tiempo y también en qué momento lo vamos a disfrutar más, depende de muchas variables, como les decía ahora. Y de las que ustedes han mencionado. Y Sara, ¿cómo usted quería mencionar algo? La escuchamos. Sí, también es una cuestión de calidad. Muchas veces creemos que el tiempo, la frecuencia es lo que pues lo que define y prevalece, pero realmente es la calidad, porque también algunos clientes me comentan esta situación y yo le digo, depende mucho de factores, porque por ejemplo cuando una chica está en embarazo o está amamantando, pues esos tiempos van a cambiar por una cantidad de situaciones, no solamente a nivel emocional, sino a nivel pues de bioquímico, la prolactina sube, la libido baja. Pero entonces o si tienes una operación, o si estás en alguna convalecencia, tienes que darle tiempo a recuperarte, pero ¿cuál es la calidad? ¿Sí? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es esa conexión íntima? Porque puede ser que tengas un rapidito todos los días de 5 minutos, pero vacío. Entonces, es una cuestión, por eso es tan interesante, Lady, todo este tema, porque vamos desglosando que el tiempo, cuando es importante, es ¿por qué? Por la frecuencia, por los minutos o por realmente la conexión y la calidad que entregamos. Lo que se dice muchas veces es mejor calidad que cantidad. ¿Les parece si en este momento leemos el caso? Dice: desde hace 3 meses estoy en un ritmo de trabajo que no me permite tener el mismo tiempo de antes para la actividad sexual. Aunque para mí no es tan importante, para mi esposo sí lo es. Esto nos ha generado algunas discusiones, pero yo no puedo dejar mi empleo y en los horarios que coincidimos me encuentro muy cansada. ¿Qué puede hacer, doctora Delgado? Lady, amo ese caso porque plantea una situación también que es muy cotidiana. Y es que pensamos que, por ejemplo, y es muy acorde con el tema que nos convoca hoy, y es que pensamos que para tener sexo primero necesitamos tener todo el tiempo del mundo, empezando por allí, ¿cierto? Entonces, creo que 2 cosas quiero decir. Una, y tiene que ver con que para tener sexo con nuestra pareja, para tener un momento de placer, no necesitamos todo el tiempo del mundo. Hay veces cuestiones como el cansancio, el sueño, el trabajo, los hijos se convierten en las excusas
principales y necesarias para yo establecer una, digamos, distancia con mi pareja. Y aquí tendríamos que entender que tener sexo con mi pareja no es solamente penetración, tener sexo con mi pareja no es solamente coito, tener sexo con mi pareja implica la coquetería, implica morbosidad, ese juego previo del que implica hablamos ese tanto. juego, implica el toque, implica el roce, implica un juego de palabras, implica una mirada, va mucho más allá del acto sexual y tiene que ver con la intimidad. Entonces, primera observación, y es que, ¿qué puedo hacer? Entender que sexualidad, sexo no es solamente tener el acto sexual y que el acto sexual no siempre tiene que durar 15 minutos, 10 minutos, ahora decía, lo que decía ¿cierto? Saray, Nuestra compañera sí. decía, no, es que puede ser un rapidito, por supuesto, puede ser una masturbación junta, es decir, hay una infinidad de posibilidades que pueden estas personas, digamos, hacer uso de ellas para tener ese momento. Pero había otra cosa que les quiero decir aquí, y es que es importante tener presente porque en el caso yo escucho que habla sobre en los 3 últimos meses, y para mí, digamos, como psicóloga clínica eso es importante, y digamos, la respuesta, una pregunta que yo tendría para hacerle a esta persona es, ¿qué ha pasado en estos últimos 3 meses que la ha puesto en esta situación? Es muy fácil decir que yo no tengo sexo porque estoy cansado. Muchas veces esta carga laboral y digamos, estrés laboral, este cansancio no es causa de un malestar en la pareja, sino que muchas veces esta carga laboral y sobrecarga es efecto de un malestar en la relación de la pareja. Entonces yo pienso que aquí... Tiene un trasfondo. Exacto, aquí tendría esta persona que mirar y que analizar un poco qué es lo que está pasando, si es que algo está pasando en mi relación de pareja que utilizo como foco, como desvío, como una posibilidad de evasión, trabajar, estar con los hijos, el cansancio, el dolor de cabeza, para tener, digamos, la justificación necesaria para alejarme un poco y no tener ese contacto. Saray, ¿qué le podemos decir a esta mujer? Bueno, Y a esta pareja también, porque esto es muy se vuelve un tema de interesante pareja. esa pregunta, además porque detrás de eso hay una cantidad de creencias. Primero, de que el sexo desgasta. Eso es algo que no es así. Cuando tú realmente activas toda esta bioquímica interna, antes te vas a sentir mucho más como conectado. Otro, los hábitos de tu autoplacer. Porque si nosotros no tenemos un hábito consciente respecto a mi placer y a mi independencia, siempre voy a entrar en conflicto cuando hayan estas desincronías de tiempo, de cansancio y todo este tipo de cosas. También tiene mucho que ver con que si nosotros siempre tenemos sexo o usamos los mismos juegos, eso va a desensibilizar un poco la respuesta a nivel de hormonas, a nivel de feromonas, porque es una tendencia de nuestro cuerpo a nivel bioquímico. La comunicación es muy importante porque normalmente debemos aclarar y agendar. Sí, muchas veces yo le comento a mis clientes, deben hablar de los espacios comunes, deben hablar sobre esa sensación de punto de baja libido o de bajo apetito sexual. También muchas veces tener esos espacios donde no se tiene sexo, eso crea cierta tensión erótica, no verlo como una obligación, sino que conscientemente hacer esos espacios, y cuando se hace el autocultivo se mantiene esa frecuencia de atracción y de magnetismo entre la pareja. Entonces son varios elementos. Agendar, y por ejemplo yo les digo, o por qué no aprovechan en la mañana donde el chico, en el caso de parejas heterosexuales, tiene una subida de testosterona, está con toda la energía, pues madruguen un poquitico, 15 minuticos, ¿sí? Y de vez en cuando háganlo esa hora, porque de noche obviamente todos estamos cansados. Entonces muchas veces esa idea de que el sexo es de noche, y he tenido parejas donde me dicen, yo prefiero de noche porque los niños están dormidos, y él, prefiero de día porque me voy con esa energía al trabajo. Entonces son como todos esos elementos. Yo lo que sí quisiera decir desde la sexualidad consciente es que la bioenergía del placer, cuando tú la regulas, te da mucho más potencia, te da mucho más vitalidad y te da mucha más creatividad. Entonces hay más factores que si tú estás cansado, que si tú estás en una situación como de desconexión, puedas usar esa bioenergía conscientemente para precisamente romper esos esquemas, esos patrones, que algo para que tú te laves las manos y digas, ay, mejor no. Hay muchas ventajas realmente cuando uno aprende a activar esa bioenergía, tanto individualmente como con tu pareja.
Estas conexiones son muy importantes, doctora Delgado, y usted quiere mencionar algo, pero vamos a hacer un corte rapidísimo para seguir hablando de ello, y como decía Saray, pues usted verá si madruga un poquito más o se acuesta más tarde, si trasnocha, eso depende de nuestras decisiones. Estamos en Sexualidad en Elementales, ya regresamos. Doctora, en el bloque anterior, Saray estaba hablando de estas conexiones y de esto que se logra en pareja y obviamente de ese tiempo que cada uno debe darse para el tema de la sexualidad, y usted quería complementar algo. Claro. Aquí es importante, y un poco lo que les quería compartir es que esta conexión solamente, digamos, se va a dar cuando nosotros tenemos claro parte de nuestro deseo, ¿no? Y yo pienso que una de las cosas que más desconecta en el ámbito de lo sexual tiene que ver cuando las personas, digamos, como que se prohíben a sí mismas este sentir placer. Este sentir placer no solamente en una relación sexual, sino también casi que en la vida misma. Entonces, ahorita que Saray hablaba, yo pensaba en cuántas veces ni siquiera sacamos tiempo para el sexo, no sacamos tiempo para la intimidad, no sacamos tiempo para compartir, aislándonos un poco de la sexualidad. Y esto tiene que ver con una posición, digamos, subjetiva que incluso trasciende el campo de la cama, trasciende nuestro cuarto, pero que habita la casa en todos los rincones. ¿Por qué? Porque tenemos una amargura, porque tampoco queremos compartir como pareja, porque tampoco queremos compartir como familia y tampoco queremos compartir como personas, como individuos. Para mí, muchas de las problemáticas, lo que yo logro identificar en mi consulta, es que la mayoría de las problemáticas cuando hay insatisfacción sexual, o para mí el sexo no es una prioridad, eso tiene un fondo donde hay una insatisfacción. La insatisfacción sexual es proporcional a la insatisfacción de la vida. Básicamente, digamos, como que lo resumo eso. Entonces yo pienso que ¿tiene una correlación? Hay una correlación, la manera como yo me ubico en la disposición que yo tengo para disfrutar una película, para disfrutar una conversación, para disfrutar este espacio con ustedes, la manera como yo me dispongo para disfrutar un helado, para yo disfrutar un momento, es la misma disposición que yo requiero para disfrutar una caricia, un beso, una intimidad. Entonces, hace parte también de lo que tendríamos que ser conscientes a propósito de lo que decía Saray. Saray, ¿vas a complementar algo de esta conciencia y de esto que va todo unidito, una cosa va enlazada con la otra? Sí, es muy importante eso, y creo que también es importante recalcar que empezamos en nuestra casa. ¿Cuánto tiempo, cómo te conoces y cuánto te abres tú a tu propio placer? Dentro de la sexualidad somática es una de las bases para el desarrollo de una buena relación, no solamente erótica contigo, sino con la vida. Ahí sí viene todo el significado del que es el eros, que es esa conexión con la vida. Y totalmente de acuerdo con Angélica, porque sí es, o sea, uno lo ve y no solamente en personas jóvenes, a parejas en su edad madura y adultos, cuando empezamos a quitarle esa connotación del placer que naturalmente tenemos desde que somos fetos, pues nosotros somos hechos en un acto sexual de complacer, por lo menos el papá lo tuvo en su momento, pero es esa negación, somos seres conectados con esa energía maravillosa, desde que nacemos hasta que morimos, y en todas las etapas podemos vivirlo de diferentes formas. Muy importante la conexión con su propio placer. Y algo que se va haciendo diariamente. Doctora Delgado, y por supuesto también para Saray, quisiera que nos dieran como unas recomendaciones muy prácticas de algo que ustedes mencionaban al inicio y que me parece fundamental, y es que cómo rompemos esos patrones o esos prejuicios sociales que nos han metido. ¿Cómo hace uno desde esa parte clínica, Doc, para empezar a trabajarlo? Bueno, Lady, dos cosas al respecto. Una, es importante hacernos consciente de qué es lo que tenemos, ¿no? Muchas veces decimos, quiero romper patrones, quiero cambiar mi mentalidad, quiero tener una relación sexual espléndida, quiero tener una relación de pareja maravillosa y quiero cambiar, pero no sé qué es lo que tengo que cambiar. O sea, primero, digamos, como un tip así supremamente importante que ustedes no pueden pasarlo, es que tenemos que ser conscientes de aquello que tenemos, de aquello que nos habita y de aquello lo que tenemos que cambiar. Pero también, ya digamos, de una manera mucho más práctica en pareja, creo que todo comienza con la comunicación. ¿Por qué? Porque en la comunicación evidentemente vamos a lograr despojarnos un poco de ese temor y de alguna manera arriesgarnos a hacer cosas nuevas. Entonces creo que aquí es la comunicación para ver cómo lo vamos a hacer y de alguna manera arriesgarnos, ¿sí? Dejar ese temor a un lado, estar un poco más adelante de ese temor de cómo me puede ser, de cómo me puede ver el otro. Saray, ¿cuál sería esa recomendación final para este tema tan importante? Sin tiempo para el sexo, pero para conseguirlo. Pues mire, eso tiene mucho que ver y creo que sería lo que puedo recalcar respecto a los hábitos.
Los hábitos van construyendo esa capacidad que tú tienes de incluir o de desechar cosas que en su momento tú dices, esto no me puede ir funcionando. Algo que yo he visto en mi consulta es que muchas personas que van desapegándose de esa parte empiezan a no tener autocuidado con la comida, a no hacer ejercicio, sí, a estar demasiado tiempo, por ejemplo, consumiendo pornografía, muchas veces eso afecta, o mucho tiempo en el trabajo, o hay una cantidad de factores alrededor que están haciendo como hábitos que pueden ir mermando esa capacidad de conexión consigo mismo, claridad en la comunicación, como decía Angélica. Si tú no estás claro contigo qué pasa, simplemente vas a culpar al otro o a otras cosas de ese cambio tan sutil. Y también darnos cuenta que muchas veces creemos que somos infalibles, que si no tenemos el superorgasmo, que si no tenemos la superexperiencia, entonces no vale la pena. Es como eso, a valorar los momentos simples y también observarse y cambiar los hábitos. Valoración y conocimiento de nuestra sexualidad. Doctora Angélica Luz, Angélica Delgado, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Sexualidad en Elementales. Mil gracias Lady, qué rico compartir contigo, Sara, y gracias a toda la producción, gracias por esta invitación. La vamos a volver a invitar. Claro que sí. Y a Saray también. Saray, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre un placer enorme. Muchas gracias a todos, muy lindo y muy interesante hablar de este tema desde todos los ámbitos que hemos hecho hoy. Muchas gracias. Y a ustedes, como lo decían nuestras invitadas, pues hay que disfrutar eso que hacemos cuando vamos a un lugar que nos gusta, cuando comemos algo delicioso y por supuesto también disfrutar del sexo, que hace parte de nuestra sexualidad y que cada uno de nosotros de manera consciente debe saber en qué momento. Claro, las etapas cambian alrededor y a lo largo de nuestra vida, pero el sexo nunca se debe ir y nuestra sexualidad mucho menos, porque hace parte de todo lo que nos rodea. Recuerde que esta nos pertenece, así que debemos vivirla a plenitud, pero eso sí, con mucha responsabilidad y por supuesto, sacarle tiempito. Los esperamos en una próxima oportunidad.